Bienvenidos a un nuevo análisis completo de una revista en Retrobasket Spain. Hoy nos marchamos al 13 de diciembre de 1989 con este número 10 de la tercera época de Superbasket. En esta tercera época, Superbasket dio un giro de tuerca más tras esa primera época en la cual era una revista cara, de la que ya hablaremos, esa segunda época con ese formato gigante que vimos en el anterior vídeo. Tenemos esta tercera época en la cual Superbasket se transforma en una revista única y exclusivamente dedicada a la NBA y a otros deportes americanos. A mi entender, esta fue la mejor publicación sobre NBA que ha habido en España. Cuando después terminó esta época de Superbasket, Superbasket fue fagocitada, por así decirlo, por gigantes, y surgió Gigantes del Superbasket, que a mi entender ni era Gigantes ni era Superbasket, era un híbrido del que ya os hablaré en su momento. Veremos muchos Gigantes del Superbasket por aquí en Retrobasket Spain. Dicho esto, como siempre, ya sabéis, vamos a comenzar con el contexto de situación, vamos a trasladarnos en el tiempo, vamos a ver qué ocurría en España y en el mundo ese 13 de diciembre de 1989. Como veis, la noticia principal en portada en El País era el fallecimiento de Pedro Toledo, copresidente del BBV. Esa era la noticia más relevante, más impactante de la jornada. Y en el resto de asuntos de la esfera política vais a ver algunos titulares de temas que siguen candentes hoy en día. Y a nivel internacional estamos en el año 89, finales del 89, y por tanto vais a ver también en la esquina inferior derecha muchos movimientos en torno a todo lo que era la inminente caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera. Por cierto, El País costaba 65 pesetas. Proseguimos y en este 13 de septiembre de 1989 vino al mundo la cantante Taylor Swift. Sinceramente, ya os lo he comentado en otros vídeos, no escucho música actual, pero tengo entendido que es una de las cantantes más conocidas hoy en día. De hecho, va a dar un concierto en el Bernabéu que ha generado muchísima expectación. Y aquí he buscado, para ilustrar este dato, la portada de su primer disco. Si no, me he equivocado en la selección. Continuamos y en ese 13 de diciembre de 1989, el número 1 en la lista Billboard de éxitos musicales americana, el número 1 era Billy Joel con el tema We Didn't Start the Fire, un temazo que ilustra uno de los vídeos musicales con los que os voy a mostrar esta revista. Lo tenéis en el fotoresumen, si no recuerdo mal, o en la revista completa. En uno de los dos tenéis la banda sonora de ese vídeo, es el tema de Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Proseguimos. Y en el apartado cinematográfico, en ese 13 de diciembre de 1989, la productora United International Pictures estrenó Paseando a Miss Daisy, la conocidísima película
nominada a 9 Oscars y que lanzó al estrellato a Morgan Freeman y que también contaba con la presencia de Jessica Tandy y Dan Aykroyd, entre otros. Gran película de la época y que todos recordamos por ese chofer que llevaba a Miss Daisy a todas partes y entablaban una gran amistad. Y con esto termina lo que es nuestra puesta en contexto de dónde estábamos ese 13 de diciembre de 1989 y damos paso al análisis completo y detallado de esta revista. Comenzamos, vemos de nuevo nuestra portada y respecto a la portada os comento que el titular era algo engañoso. Ese batacazo de los Lakers del que nos hablan es engañoso porque, como vais a ver a continuación, en ese momento eran líderes en lo poco que llevaba la regular season. El batacazo era una derrota ante los Pistons, actuales campeones en ese momento de la NBA tras barrer a los Lakers por 4-0 unos meses antes. Y lo que sí os digo que la portada sí es muy premonitoria. Nos habla de batacazo de los Lakers y nos muestra a los Lakers jugando frente a Phoenix Suns, que fueron su bestia negra en esos playoffs y los derrotaron de una manera bastante sorprendente. Dicho esto, continuamos. Y esta revista incluía en las páginas centrales un póster de John Stockton. Póster que he tenido que desempolvar de mi colección porque, como muchos haríais, lo tenía arrancado de la revista porque probablemente lo pegué en algún momento y no lo tenía, ya os digo, en las páginas centrales de esta publicación. Pasamos al sumario y vemos los principales temas que vamos a tener en este Superbásquet. Vamos a tener un montón de artículos relacionados con la actualidad NBA de esa semana, con diferentes secciones. Vamos a tener un artículo sobre los Lakers y el inicio de esa era post-Kareem Abdul-Jabbar. Y también un artículo sobre Danny Manning y su vuelta a la actividad después de una lesión de más de 10 meses. Y por supuesto, el artículo que más os interesará a la mayoría, o a muchos de vosotros al menos, un artículo sobre Jordan y los jugadores que componían el resto de la plantilla de los Chicago Bulls en esa temporada. Continuamos, vemos que la revista comienza con el análisis de esa semana en la NBA. Vemos que nos van a hablar sobre el inicio de la regular season. Por cierto, todo lo que vamos a ver ahora está firmado por Frederic Porta, el famoso corresponsal en Estados Unidos, que también tiene una columna propia en la revista y que aporta un punto de vista muy cercano, como el corresponsal en Estados Unidos, sobre la actualidad de la NBA. Vamos a ver con estas fotos que tenemos aquí, muy atractivas, de Magic Johnson, y en la parte derecha de un Heat Clippers con un fabuloso tapón de Billy Thompson. Vamos a ver la clasificación cuando todavía llevábamos un par de semanas, cosas así, de competición, 2-3 semanas, y vemos que los Lakers eran líderes, que Indiana había tenido un inicio sorprendentemente bueno y que Denver había hecho algo parecido. Otros equipos como Utah, por ejemplo, tenían un 9-5. Hay que tener en cuenta que en muchos casos habían iniciado la temporada con giras, en el caso de Utah, por ejemplo, por la conferencia este, y esas giras normalmente traían consigo un importante número de derrotas. Aquí tenéis, y era uno de los puntos fuertes
de la revista todos y cada uno de los partidos que se iban jugando día tras día, con un breve comentario de cada uno de ellos y un análisis también de cada división de la NBA. Muy interesante. Entre los datos más reseñables que podemos ver en esta página, vamos a ver que Pat Ewing había sido el jugador más valioso del mes de noviembre. Vemos también una foto de Jordan defendido por Rodney McRae. Curiosa foto porque Rodney McRae fue una de las mayores víctimas de Jordan y de ese trash talking que muchas veces ejercía con sus compañeros. McRae, ya en una fase final de su carrera, ficha por Chicago, pero sufre el desprecio de Michael Jordan y básicamente se retira. Creo que no llegó ni a jugar en los Bulls tras ese fichaje y fue un fichaje y retirada todo en uno. También vamos a ver ese inicio fortísimo de Indiana que llama mucho la atención a Frederick Porta y da a entender que poco a poco, de hecho eso ocurrió, iba a ir un poco a la baja, no iban a mantener esos espectaculares números con los que había iniciado la temporada. Cabe destacar entre todos los partidos que vemos por ahí, evidentemente no podemos comentarlos todos porque nos iríamos a las 3 horas como en el primer vídeo del Básquet 16 que hicimos, pero cabe destacar los 29 puntos y 11 rebotes de Larry Bird en la victoria frente a New Jersey, los 44 puntos de Patrick Ewing en la también victoria de New York frente a Golden State, el gran inicio de la franquicia que se iniciaba ese año de Orlando, que después ya fue a menos, pero tuvo un inicio bastante llamativo para una franquicia en expansión. Y tenía entre sus estrellas a Terry Cattleje, que en el partido frente a Minnesota anotó 25 puntos y cogió 12 rebotes. También tenemos los 37 puntos de Xavier McDaniel en la victoria de Seattle frente a New York. Y pasando de página, aquí tenemos el análisis de la conferencia oeste y de las divisiones medio oeste y pacífico. Y ya nos adelantan el batacazo de los Lakers frente a los Pistons, del que hablaremos después, ¿vale? Hay una página dedicada en exclusiva a ese batacazo. Me llama mucho la atención, en la parte derecha, el partido Washington-Utah, en el que Utah derrota por 2 puntos a Washington porque esta temporada supuso el retorno de Mel Turpin a la NBA. Y en este partido anotó 10 puntos que no sirvieron de nada, pero que eran más de lo que muchas veces había conseguido anotar en los partidos que jugó en el CAI en ACB. También tenemos 36 puntos de Michael Jordan en la victoria de Chicago frente a Miami, aunque ya nos comentan que arrastraba una tendinitis y también en algún momento de la revista nos comentan que recientemente había tenido alguna pequeña gripe, ¿vale? Pero a pesar de todo ello, ya sabéis, Jordan siempre terminaba con unos números realmente espectaculares. Y aquí tenemos, como os decía, esa página en exclusiva dedicada al partido de la semana, el partido estrella entre Lakers y Pistons. Estamos en un 13 de diciembre, se acercaba la Navidad y en esas fechas se jugaban, ya lo sabéis, los partidos más relevantes, más importantes de la regular season. Vemos que el partido duró 53 minutos, es decir, que hubo una prórroga, que fue un partido muy intenso, partido que describen con un partido con sabor a final, y me llama mucho la atención el dato de que los Lakers en la prórroga no anotaron ningún punto. El partido se fue a la prórroga con 97
y a partir de ahí el único equipo que anotó fueron los Detroit Pistons. El partido comenzó con un dominio de los Lakers, pero posteriormente la reacción de los Pistons, según se acercaba el final del partido, los puso por delante y fue AC Green el que con 2 tiros libres forzó la prórroga, que finalmente no sirvió de nada y los Pistons, con ese largo roster que tenían, se llevaron la victoria. En la página derecha tenemos mucha información interesante también. Tenemos 2 secciones, Madera de All-Star y Vaya Cruz. La primera, evidentemente, dedicada a los jugadores que estaban destacando, y la segunda relacionada con jugadores que estaban experimentando, jugadores y equipos que estaban experimentando diversos problemas. Vemos que Mark Aguirre había tenido un buen inicio de temporada, al igual que Spud Webb y Dennis Rodman. Me llama la atención sobremanera ese gran inicio de J.R. Reed jugando de pivot, porque después ya sabéis que se quedó en un jugador totalmente irrelevante. Yo creo que no llegó ni a la categoría de eterna promesa, porque enseguida se desvaneció. En Vaya Cruz, evidentemente, destaca lo mal que lo estaba pasando Petrovic en los Portland Trail Blazers. También nos hablan de John Concac, que ya sabéis, era un jugador muy bien pagado, pero nunca justificaba ese sueldo en la cancha. Sobre Utah nos hablan de ese mal inicio que habían tenido, y respecto a los Yubón, vemos que había tenido una pelea que le había supuesto la expulsión precisamente con J.R. Reed. Y en la parte inferior de la página vemos el titular "Conmoción en Portland". Tened en cuenta que la revista es del 13 de diciembre del 89 y por tanto estaba muy reciente el fallecimiento del gran Fernando Martín. Y nos comentan en breves líneas cuál había sido la reacción en Portland ante el fallecimiento de Fernando Martín. Si os dais cuenta, no había internet, no había las comunicaciones que hay ahora, y la noticia llegó de manera lenta, y vemos que tampoco Portland sabía cómo hacer para comunicarse o para estar presente en el homenaje, en el funeral, en todos los actos que hubiera relacionados con el fallecimiento de Fernando Martín. Proseguimos y tenemos aquí 2 secciones muy interesantes: el Hit Parade de noviembre y todas las estadísticas hasta ese momento en la NBA. En el Hit Parade, como veis, el número 1 era Michael Jordan, que era el sostén absoluto de los Bulls. Número 2, Magic Johnson, que había asumido el liderato de los Lakers, aunque nos van a comentar posteriormente en la revista, era evidente que ya era el líder de los Lakers desde hacía muchos años. Tenemos en el número 3 a un Pat Ewing, que estaba en su mejor momento hasta entonces, a un Reggie Miller que empezaba a despuntar en esos Pacers con un inicio de temporada buenísimo, a un Stockton que todavía era casi un desconocido, empezaba poco a poco a darse a conocer, a un Robinson, por supuesto, que ya nos mostraba ese equipo pujante que serían los Spurs durante, yo diría que décadas a partir de ahí. Clyde Drexler en el número 7, que encabezaba a unos reforzados Blazers. Larry Bird, que volvía a jugar después de tener ya sus primeros problemas graves de lesiones, y que tenía una cierta polémica con el entrenador que había sustituido a Casey Jones, Jimmy Rogers. También tenemos a Ron Harper, ese Jordan de marca blanca que había tenido un gran inicio de temporada.
Y Akeem Olajuwon, que había tenido algún que otro problema de salud, pero que empezaba la temporada también sin ningún tipo de problema. Creo que ya en este momento era cuando había sufrido hace poco unos coágulos que fueron muy alarmantes, pero finalmente y por suerte quedaron en nada. En la parte derecha tenemos que el VIP de la semana era Dick Versace. Ya sabéis que en aquella época había un par de requisitos muy importantes para ser entrenador de la NBA. Uno era tener un pelazo, este hombre lo tenía, y otro que ayudaba mucho era tener un apellido italiano. Fratello, Carlesimo, Pitino, Versace, eran dos características que ayudaban un montón, y en este momento Versace había tenido un inicio muy espectacular, muy sorprendente con los Pacers. Ahora vamos con las estadísticas, os las voy a mostrar una a una en gran tamaño y no voy a entrar a profundizar en ello porque llevamos muy poco tiempo de regular season en este momento, en este 13 de diciembre. En anotadores, por supuesto, en el primer puesto está Michael Jordan y en el puesto 20 Reggie Theus, ya sabéis que eran grandes amigos. Como reboteador, el líder era Charles Oakley. En asistencias, con unos números estratosféricos, casi 17 por partido, aunque solo habiendo jugado 8. El líder era John Stockton. En tiros de 3 las cifras no son ilustrativas, habían tirado poco, de manera que todavía teníamos un 66% en el caso de Joe Dumars. En balones robados, de nuevo, John Stockton como número 1, seguido por Alvin Robertson, que ya sabéis, era uno de los mejores bases defensivos de su época. En tapones, Olajuwon reinaba con bastante diferencia respecto a los demás. En tiros de campo tenemos a Robert Parrish con un 63,2, espectacular. Y ya pasamos a el resto de páginas de nuestra revista. En esta página que tenemos a continuación tenemos lo que iban a ser los partidos de la semana, donde destaca sobremanera ese Knicks Celtics que se iba a jugar el sábado. Iban a jugarse dos Knicks Celtics, el miércoles 6 y el sábado día 9. Eran los dos partidos que destacan sobremanera en esta semana en la NBA. Y continuamos y ya lo hacemos con, para muchos de vosotros, el que será el artículo estrella, que ya sabéis podéis leer o bien haciendo pausa en este mismo comentario o viendo el vídeo en el que aparece la revista completa en un resumen musical y que también permite con la pausa la lectura de todas y cada una de las páginas o de aquellas que os resulten interesantes. Vemos que nos hablan de la corte pre-Jordan, estamos en la época previa a que Chicago se convirtiese en un equipo ganador, y vamos a ver que de todos esos jugadores que rodeaban a Jordan, nos hablan de una serie de jugadores, llamémoslos tímidos, ¿vale? Jugadores que no estaban en ese momento, no parecían estar a la altura de conseguir que Jordan se hiciese con el anillo, que ya era el sueño de muchos aficionados americanos. Jordan se había convertido ya en una superestrella y todo el mundo quería que consiguiese ese primer anillo. Estamos en este momento ante un Jordan recién casado con Juanita Banoy y que había tenido influencia en los cambios que había habido en la plantilla. La destitución de Doug Collins, la marcha de algunos jugadores y la llegada de algunos otros, aunque realmente no hubo refuerzos como tales. Los que llegaron fueron los rookies Stacey King y BJ Armstrong,
Y tenemos ya a un Pippen que empezaba a despuntar con claridad. Las primeras temporadas de Pippen fueron un poco más discretas y aquí ya Pippen empezaba a despuntar. Ya se le empezaba a considerar el escudero de Michael Jordan. No se da tanto el caso cuando hablamos de Horace Grant. Todavía Horace Grant decían que necesitaba dar un pasito adelante más. Y también tenemos la presencia como entrenador de Phil Jackson, pero vemos que se equivocan completamente en el análisis y en el pronóstico que hacen sobre Jackson, porque hablan de un entrenador continuista respecto a Collins, cuando ya sabéis que fue todo lo contrario y el cambio de sistema en los Bulls fue fundamental para ese éxito que tuvieron los Bulls en temporadas posteriores. Si bien es cierto que, claro, ese partido de 54 puntos ante los Cavaliers, como siempre los Cavaliers, ya sabéis, la víctima favorita de Jordan, pues por supuesto daban la impresión de que todo seguía igual en los Chicago Bulls. Aquí continúa el desarrollo del artículo. Nos hablan de cómo Paxson no contaba con gran confianza y estaban esperando a que B.J. Armstrong se hiciese con la titularidad. Por cierto, fijaos qué pedazo de foto tan bigotuda con John Paxson, y detrás tiene a Dave Corzine. Realmente con un sabor añejo fantástico esa foto. Evidentemente el artículo también nos habla del resto de jugadores y lo vamos a ver más en detalle en el recuadro azul. Aquí tenemos lo que nos comentan de los jugadores más destacados de esos Bulls. Vemos que Pippen destacaba notablemente. A Horace Grant ya veis que se le pedía más. Vemos que Paxson no estaba atravesando un buen momento. De Cartwright destacan la irregularidad, que no es el recuerdo que a lo mejor nos queda. Nos queda a lo mejor el recuerdo de un jugador limitado en lo físico, pero no irregular, pero esa era la impresión que había dado hasta entonces en los Bulls. Vemos también las grandes expectativas que había en torno a Stacey King, que después se quedó en un pivot, a veces a la pivot, más bien blandito, que no dio de sí gran cosa. También nos hablan de B.J. Armstrong, que quizás era el que más había destacado hasta ese momento. Y entre los jugadores que componían el resto del equipo ya estaba por ahí Will Perdue, por supuesto Craig Hodges, que tenía un protagonismo bastante residual, salía a lanzar triples en momentos puntuales del partido, y al que mencionan como Jim Halley es Jack Halley, el conocido, a pesar de que jugara poco, conocido a la pivot de raza blanca, que jugó un gran número de temporadas en NBA, siempre como jugador número 12, de los que movían la toalla desde el banquillo, y que tuvo un paso por el baloncesto español. Proseguimos. Aquí tenemos los poderes de Air, los datos de Michael Jordan en esos 13 primeros partidos de la temporada, y como siempre los datos de Jordan hablan por sí solos. Era el que más minutos jugaba, casi 39 minutos de media, y tercero en rebotes en el equipo, líder en asistencias, líder en balones robados, cuarto en tapones, obviamente primero en puntos tanto en el equipo como en la NBA, máxima anotación de 54 puntos, etcétera, etcétera. Y con esto termina este artículo sobre Michael Jordan y pasamos a el artículo relacionado con Danny Manning. Se titulaba Perfil de un All-Star. Evidentemente había grandes expectativas puestas en Danny Manning.
el cual volvía a la NBA después de 10 meses de lesión. Unos 10 meses que vais a ver en el artículo, vemos que le habían afectado tanto física como mentalmente. Después de esa aura de superestrella que traía al ser número 1 del draft, esas expectativas que habían en él, que hacían pensar que los Clippers se iban a convertir en un equipo al menos de los 8 primeros en la conferencia oeste, vemos que esa lesión le había dejado muy tocado, y de hecho creo que nunca llegó a ser lo que se esperaba de él, probablemente debido a esa lesión. Proseguimos, y ya sabéis que todas estas revistas siempre incluían una sección de noticias breves. En este caso se titulaba De Costa a Costa, nombre muy apropiado para una revista relacionada única y exclusivamente con el baloncesto NBA. Y tenemos por un lado la plaga de lesiones que sufrían algunos equipos. Cleveland tenía hasta 7 lesionados, y Milwaukee también andaba muy mermado por lesiones, entre otros, de Jack Sigma. También vemos una noticia relacionada con Pat Ewing y la retirada de su número 33 en Georgetown. Vemos que esa retirada estaba en disputa entre Ewing y otro jugador que había lucido el número 33. Y en la parte derecha, aparte del anuncio de la cuenta junior de Banesto, tenemos cómo los horarios deportivos estaban ya volviéndose una locura. Mucho más de lo que hayamos visto en España. Y vemos que había partidos universitarios que se jugaban a las 2 de la madrugada. También tenemos una noticia breve sobre lo que rodeaba al caso Tarpley, que ya había sido suspendido por la NBA por consumo de drogas, y los Dallas Mavericks se mostraban tajantes ante la idea de no volver a permitirle jugar en los Mavericks. Vemos que ese caso Tarpley había echado abajo al equipo, y como consecuencia John McLeod, el entrenador, había sido cesado. Y por último, una noticia muy curiosa sobre Derek Jones, un jugador de 31 años que había vuelto a la NCAA después de dejar la competición en el 77. No podía volver a la primera división, pero jugó en un equipo de una universidad menor. Muy curiosa esta noticia. Continuamos, y De Costa a Costa continúa con frases de algunos personajes de la NBA. Vemos un par de frases de Larry Bird y Jimmy Rogers. Vemos que no había buena relación entre ellos. Y para mí la más destacada quizás sea la de Spud Webb, que decía que para que les mejoraran el contrato tenía que hacer como John Concac y jugar peor. Jugando peor y anotando menos, le iban, según él, a subir el sueldo. También tenemos como Jerry Reynolds, entrenador de los Kings, decía que al paso que íbamos, Pervis Ellison iba a ser un entrenador muy aprovechable para el técnico que le sustituyera. Ellison tuvo un inicio bastante flojito, después tuvo ya alguna temporada mejor en los Bullets, pero evidentemente Reynolds estaba desesperado con el rendimiento de su rookie. También llama la atención cómo en los Golden State estaban escandalizados, por así decirlo, ante el dato de que Sarunas Marciulionis tenía que pagarle, lo recordaréis todos, tenía que pagarle una buena parte de su sueldo al gobierno soviético. Era práctica habitual en la época. Los jugadores a los que se daba permiso para salir de la Unión Soviética tenían que dejarse parte de su dinero como pago, podría decirse, por su libertad, por poder salir de su país. Tenemos otra vez comentada la destitución de John McLeod, que vamos a comentar a continuación, y cómo Jerry Tarkanian, el entrenador de Nevada Las Vegas, era el entrenador en ese momento
con mejor porcentaje de victorias en el baloncesto universitario, por delante de grandes leyendas como John Thompson, Bobby Knight, Luke Carnesecca o Mike Krzyzewski. Proseguimos y aquí tenemos una columna que era habitual, salía en todos los números de esta tercera temporada de Superbásquet, titulada Time Out y firmada por Miguel Ángel Paniagua, ya sabéis, grandísimo experto en baloncesto, tanto europeo como americano, representante de jugadores, colaborador en diferentes medios de comunicación, persona a la que admiro y con la que tuve oportunidad de hablar en una ocasión porque participé un par de veces en el concurso telefónico que hacían en la cadena SER cuando estaban los grandes Paco González, Manolo Lama y por supuesto Pepe Domingo Castaño. Me cogieron el teléfono un par de veces, gané 2 camisetas respondiendo a 2 preguntas y una recibí la camiseta de Akin Olajuwon, pero jamás recibí, me imagino que se la quedaría el mensajero, nunca recibí la camiseta que gané del Dr. J. Comentada esta anécdota, deciros que aquí Paniagua analiza en profundidad la debacle absoluta sufrida por los Mavericks. John McLeod, el cual comenta que había sido leal a los Mavericks y no había fichado por los Knicks cuando había tenido la posibilidad, es destituido en un equipo que, tras la marcha de Mark Aguirre, la llegada de un Dantley que no era lo mismo y algunos cambios desafortunados, se veían en una situación realmente negativa. Y eso es lo que nos comentan en este artículo, todo lo que era el problema de Tarpley con las drogas, etcétera, etcétera. Os recomiendo que leáis la columna si os interesa, como a mí. Seguimos con el otro artículo estrella de este Superbásquet, que estaba relacionado con Los Ángeles Lakers y cómo se habían olvidado rápidamente de Kareem Abdul-Jabbar. Tenemos estas 3 espectaculares fotos que ilustran la noticia y el titular no dejaba dudas sobre cómo se sentían los Lakers. Los Lakers no llevan luto por Kareem. Vemos que los Lakers habían vuelto al contraataque, cosa imposible con un pívot de 42 años que se movía lentamente, que no podía hacer las transiciones con rapidez. Vemos que Magic era el líder del equipo, cosa que ya era desde hace muchos años, pero ahora ya con la retirada de Jabbar quedaba más enfatizado. La noticia, el artículo continúa en la siguiente página con esa foto espectacular de Divac culminando con un mate. Vemos que había habido algunos intentos de fichajes a los que aquí llaman cortinas de humo, intentos de fichajes de Mike Gminski, pívot blanco bastante bueno de los Sixers, de Benoit Benjamin o incluso de Ralph Sampson. Todos esos fichajes no se llevaron finalmente a cabo. También vemos cómo cortaron a Quintin Dailey, ya sabéis, jugador muy problemático y que lo comentan de hecho en el libro que hablamos ya de él en la revista, en Showtime. Vieron algún comportamiento que no era edificante por parte de Dailey, le pagaron los $400,000 de su contrato y lo cortaron. Y finalmente, pues, nos comentan al final del artículo todo lo relacionado con esa retirada de Jabbar y cómo parece que no había sido nada importante, aunque en mi conclusión al final todo nos lleva a esa retirada de Kareem Abdul-Jabbar, y creo, a mi entender, que haber fichado a alguno de esos pivots, léase Gminski o léase Benjamin, habría sido muy importante para los Lakers en esta temporada. Hay que tener en cuenta que cualquier pivot medianamente bueno, fiable, como estos de los que hablamos,
No hablamos de Samson porque físicamente estaba muy mermado, pero sí de Jiminski, de Benjamin. Esos pivots con las asistencias de Magic habrían visto muy mejorado su rendimiento. Por tanto, creo que sí les habría venido bien ese fichaje que no se produjo. Pasamos a la parte derecha de la revista y tenemos el artículo, la columna de Frederic Porta titulada American Graffiti. Seguro que os acordáis de Frederic Porta, corresponsal muy famoso en la época, en aquellos años 80, primeros 90, y que tenía un grandísimo conocimiento, como podéis ver, sobre la NBA. En este caso nos habla de la polémica entre Larry Bird y Rogers, su entrenador. Y nos muestra muchos ejemplos de cómo Rogers, al entender de Porta, estaba en la picota. Dado que no le caía bien a Larry Bird, no estaba contento con cómo se estaban desarrollando las cosas, y tenemos antecedentes como los ceses de Paul Westhead y de Doug Collins en Lakers y Chicago por decisión de Magic y Jordan respectivamente. Ya os digo que define, como veis, a Jimmy Rogers como un cadáver deportivo y que iba a caer tan pronto como Larry Bird considerase oportuno. Proseguimos y ya en las páginas finales de la revista tenemos el análisis de la temporada que iba a empezar en la NCAA, en el baloncesto universitario americano. Y en este caso vamos a ver los dos recuadros que son muy ilustrativos de lo que venía por delante. Entre los candidatos a All-American tenemos jugadores que tuvieron una trayectoria muy destacada en NBA. Tenemos a Alonzo Mourning, al que comparaban de manera acertada con Pat Ewing. Tenemos a Derrick Coleman, a Kendall Gill. Tenemos a Alfonso Ellis, grandísimo ala pivot que compartió el juego interior de los Nuggets con Mutombo. A Dennis Scott, gran lanzador de tres. Y a Stacey Ogmont de Nevada, Las Vegas, que ya sabéis comenzó en Atlanta Hawks y tuvo una larga trayectoria NBA en diferentes equipos, destacando por su gran juego defensivo. Entre los nuevos valores, evidentemente, tenemos a dos que destacan sobremanera: Shaquille O'Neal y Larry Johnson. Ya estaban apuntando maneras y se veía que iban a ser grandes jugadores. También podemos mencionar a otros tres que tuvieron un impacto notable en NBA, como Kenny Anderson, Brian Williams y Bobby Harley, que también fueron jugadores que tuvieron y Chris Mills, Sam Mitchell. Sí, hay muchos jugadores por ahí que tuvieron carrera en NBA posteriormente. Otros que no nos suenan de nada, pero sí. Dion Thomas quizás fuese un jugador que después estuvo, no sé, en baloncesto ACB. Es que no recuerdo si era Dion el nombre. Había un Thomas que era muy bueno. Ya lo veremos muy próximamente. Lo veremos por aquí en Retrobasket Spain. Aquí tenemos los 287 equipos que iniciaban esa temporada NCAA. En la parte derecha tenemos a Alonzo Mourning haciendo una de las cosas que mejor se le daba, poniendo un tapón. Aquí tenemos un magnífico anuncio de esos Spalding de la época tan bonitos. Eran unos balones que yo creo que después no ha habido nada igual, esos primeros Spalding que lanzaron en España y que aquí se podían conseguir con la suscripción a Superbasket por el precio de 9.200 pesetas al año. Yo creo que en aquella época me habría quedado sin duda con el balón de los Lakers de Magic Johnson. También los banderines tenían muy buena pinta
Y aquí lo tenemos ampliado, el mismo anuncio. Y la revista terminaba con la sección Yanquilandia, que nos hablaba, entre otras cosas, de otros deportes americanos. Y en este caso me quedo con esta página en la que nos aparecía una tienda de deportes que tenía bastante buena pinta. Finalmente, ya en las últimas páginas de este Superbasket teníamos una sección llamada Nacido en USA, y en este caso nos hablaban, entre otros, de David Byrne, de un proyecto de nuevo disco que tenía entre manos Bruce Springsteen, de un disco que lanzaba Janet Jackson, que por cierto me había planteado utilizar alguna de las canciones de ese disco para uno de los vídeos musicales que hago para cada revista, pero el disco, la verdad, ese Rhythm Nation no da mucho de sí, no era gran cosa y no pude aprovechar ninguna canción para mi vídeo musical. Y tenemos finalmente la película Una árida estación blanca, en la que aparecía, como veis, brevemente, ya no daba para actuaciones muy largas, Marlon Brando, y que nos comentan que no era gran cosa, que no era una película especialmente llamativa. Aquí sí tenemos otra sección que va a resultar muy interesante, que es Línea Caliente, las cartas al director que siempre aparecían en estas revistas y que son muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, una carta en la que un aficionado al boxeo nos habla de cómo Tyson, para él, era el mejor boxeador de los 80, de la repercusión que había tenido Tyson y muchos de sus combates. Y me llama mucho la atención la carta de Javier Perea de Cádiz, hablando de qué le pasaba a los Hawks. Estaba preocupado por el inicio de temporada de su equipo favorito, de los Atlanta Hawks, y preveía que cuando Dominique estuviese en forma, los Hawks darían un salto de calidad. No fue así. Ya sabéis que esos Hawks con Moses Malone no llegaron a lo que se esperaba de ese equipo. Fue una auténtica decepción los refuerzos que tuvieron esos Hawks con Malone y Reggie Fils, entre otros, y se quedó realmente en algo muy decepcionante y inferior a temporadas anteriores. También vemos otra carta de Lluís C. de Lérida, que nos indicaba cómo consideraba que el sueldo de Clyde Drexler era realmente injusto, y si tenemos en cuenta que establecía la comparación con el sueldo de Tree Rollins o de Mel Tarpin, pues evidentemente tenía mucha razón. Y vamos a ver también la pregunta de la semana, que era sobre las estadísticas de Dennis Rodman en la temporada 88-89. Ahí tenéis las estadísticas en las que destacan que consiguió más rebotes que puntos y que fue descalificado en 4 ocasiones. Como ya sabéis, Dennis Rodman era un jugador que se salía de todos los estándares. Y aquí tenemos como punto final un par de secciones muy interesantes, de las que vamos a hablar para terminar con nuestra revista. Por un lado, el ¿sabías qué? Vamos a ver. En primer lugar, nos comentan que Del Curry, el base de los Hornets, base escolta, había sido elegido como pitcher por los Baltimore Orioles de béisbol. Vemos que Dale Ellis se aproximaba a los 500 triples, iba a ser el primer jugador en llegar a 500 triples. Después vemos que Minnesota y Orlando aspiraban, yo diría que ninguno de los dos lo consiguió, a superar el récord de 33 victorias de Chicago en su primera temporada.
Y finalmente nos comentan que los hermanos Vincent, Sam y Jay habían jugado en gran cantidad de equipos. He de admitir que no recordaba a Jay Vincent. Recuerdo a Sam Vincent, que estuvo entre otros en Boston, Seattle y Chicago, pero no tengo ningún recuerdo de Jay Vincent. Seguramente nos aparecerá en alguna revista, en algún cromo o algo parecido. Vamos a ver en tiros libres las preguntas que nos hacen y vamos a ver cuántas acertamos. Primera pregunta. Miami Heat fue el conjunto que menos partidos ganó el año pasado, 15. Además, como novato, igualó el récord negativo de victorias que tienen otros 3 conjuntos. Ellos son, vamos a ver las opciones: Dallas, New Jersey y Filadelfia, Sacramento, Detroit y Houston, San Diego, Cleveland y Dallas. Pues no sabría con cuál quedarme. Voy a quedarme con la tercera: San Diego, Cleveland y Dallas. Ahora al final veremos las respuestas y a ver cuántas hemos acertado y a ver cuántas habéis acertado todos vosotros. Vamos a ver la segunda pregunta. La otra cara de la moneda son las victorias. ¿Qué ciudad acogió al equipo menos derrotado en una sesión regular? Y creo que en ese momento eran los Warriors, si no me equivoco. Creo que eran los Warriors. Ahora también lo veremos a continuación. Y continuando con los equipos, ¿cuál tiene el récord de victorias en periodos extra durante una sesión? Es decir, récord de victorias en prórrogas. Boston Celtics, Los Ángeles Lakers, New York Knicks. Me voy a quedar con Boston. Vamos a ver, veremos cuál es. Cuarta pregunta. ¿Qué jugador se alineó en los 82 encuentros de la sesión regular 1986-87 sin ser titular en ninguno? Y tenemos a Terry Teagle, Bernd Fleming y Jim Petersen. Uy, pregunta bastante difícil. Pues me voy a quedar con Jim Petersen, más que nada porque es el que menos suena y el que menos sentido tendría que apareciera por ahí. Quinta pregunta. ¿Qué jugador ha anotado mayor número de puntos en una serie final? Tenemos a Worthy, a Adrian Dantley y Larry Bird. Me voy a quedar con Larry Bird. Y el triple. Última pregunta. ¿Qué jugador ha logrado mayor número de robos de balón en una serie final? Dennis Johnson, Isaiah Thomas, Magic Johnson. En la foto nos aparece Dennis Johnson, pero voy a quedarme con Thomas. Vamos a ver qué ocurre. La primera pregunta, la respuesta era la tercera: San Diego, Cleveland y Dallas. Esa la habíamos acertado. La segunda, tenemos que en la temporada 46-47 Washington culminó la temporada con 11 derrotas. Evidentemente no se jugaban 82 partidos y de ahí que solo sufriesen 11 derrotas. No sé cuántos partidos se jugaban, pero evidentemente menos de esos 82. La tercera pregunta, la respuesta eran Los Ángeles Lakers de la 61-62. En la cuarta, la respuesta era Terry Teagle. En la quinta, James Worthy con 154 puntos en la serie final. Y en el triple vuelvo a acertar con Isaiah Thomas con 20 robos. De manera que únicamente acerté la primera y la última de las preguntas. Espero que vosotros hayáis acertado alguna más. Y ya con eso, con este anuncio de Converse, muy habitual en la contraportada de las revistas de la época, nos despedimos. Hasta el próximo vídeo de Retrobasket Spain. Muchas gracias a todos por vuestra atención y hasta la próxima.